Tengo en mis datos 15 misiones, 9 años, enviados militares bolivianos como cascos azules a misiones de paz en Haití. Merci boliviano. Merci beaucoup Bolivia. Viva Bolivia. Quiero dar la bienvenida a quienes han tenido en sus manos dirigir estas misiones de paz, al menos gran parte de ellas. El coronel de Altos Estudios Nacionales, Gustavo Terán, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 1. Quiero darle la bienvenida. Coronel, gracias por estar con nosotros. El coronel de Altos Estudios Nacionales, Iván Ortiz, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 13. Coronel Ortiz, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Y está con nosotros el coronel de Altos Estudios Nacionales, Henry Laredo, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 5. Coronel. Buenas noches, John. Un gusto. Disculpen, yo estoy aquí para aprender. 15 misiones, 9 años, ¿son correctos los números? El que guste, por favor. Así es, John. Inicialmente agradecerle a usted y a Cadena A por su invitación y lógicamente a nombre del Comando General del Ejército agradecerle por la cobertura que nos da para poder explicar de manera resumida la participación de nuestro ejército durante 9 años en 15 contingentes. 15 contingentes que permitieron a más de 3.000 hombres y mujeres poder aportar a la seguridad y a la paz internacional. Brevemente le explico. El primer contingente que tuve el honor de liderar partió un 14 de septiembre del 2006 a Haití para poder incorporarnos al esfuerzo internacional de poder particularmente pacificar y generar un ambiente de estabilidad en Haití. El ambiente cuando llegó el ejército de Bolivia allá era un ambiente de inseguridad. Estábamos en una etapa de transición en busca de un gobierno democráticamente elegido y donde los grupos armados habían tomado el control de Puerto Príncipe, la capital, y lógicamente otros grupos de exmilitares que también intervinieron en este problema, tomaron el control de la parte norte. Entonces, cuando llega el contingente boliviano, se nos asigna la misión de ser la reserva de la fuerza, y con ello mucha responsabilidad porque significaba aportar con esa capacidad táctica, técnica, operativa, a la pacificación particularmente de lo que era Puerto Príncipe y coadyuvar a la intención del comandante de la fuerza, el general brasilero, de poder tomar el control de ciertos puntos de Puerto Príncipe, objeto de, posteriormente, en 12 operaciones militares que desarrollamos, poder juntamente con Brasil, Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia, poder pacificar el lugar más conflictivo que era City Soleil, Ciudad del Sol. ¿Era anular de manera pacífica esa resistencia a un gobierno legalmente constituido? No, el problema es de que no había gobierno legalmente constituido. Los antecedentes de Haití particularmente se van aproximadamente en la década del 90, donde con el golpe de Estado del general Cedras se genera, podríamos decir, una etapa de caos y de inestabilidad en Haití, que se va sucediendo con golpes de Estado hasta la llegada de Jean-Bertrand Aristide, el año 1998. Y posteriormente, cuando recupera el mando de Haití, se generan otro tipo de problemas, particularmente la desmovilización de las Fuerzas Armadas. Haití no tiene Fuerzas Armadas. En su constitución sí, está vigente. Sin embargo, durante Jean-Bertrand Aristide decide desmovilizar porque le habían dado un golpe de Estado. Posteriormente, se trata de encaminar a través con el apoyo de la comunidad internacional, Naciones Unidas, pero sin embargo fracasa. Es así que se genera un ambiente de preguerra civil hasta la intervención por tercera vez de Naciones Unidas, porque esto no ha sido la primera misión de Naciones Unidas, ha sido la tercera, la MINUSTAH. Fue denominada MINUSTAH porque justamente se trataba de generar un clima de paz y estabilidad. Sale Jean-Bertrand Aristide a Francia y se nombra un gobierno de transición, que sería el 2006, que se llevarían a cabo las elecciones democráticas
y donde evidentemente el contingente boliviano, conjuntamente otros contingentes, coadyuvan a generar las condiciones de paz y estabilidad para generar nuevamente la estabilidad política en Haití. Coronel Laredo, sí, ayúdame a entender esto de una tarea de pacificación, por favor. Cuando van armados, cuando van con camiones antidisturbios, cuando van preparados como para la guerra, ir a pacificar un lugar, mucha gente no lo entendería. Sí. Bueno, me trae a la memoria ese pensamiento, ¿no?, de prepárate para la guerra si quieres la paz. Ajá. Y yo era comandante de la CIM-5 Haití, y casualmente yo estuve en el problema del terremoto. Y nos encontramos con la misión de las Naciones Unidas para la pacificación de Haití. Y dentro de nuestros requerimientos era una serie de armamento, y que también las Naciones Unidas nos proveía armamento cuando así lo requeríamos, el armamento. Yo llego a Haití con una situación que en cierta forma estaba estabilizada, pero existían grupos guerrilleros aún y armados que se encontraban en Cité Soleil, que era un lugar muy peligroso de Haití, de Puerto Príncipe, la capital, donde ellos realizaban en forma permanente actos de violaciones, saqueos, secuestros, realizaban vandalismo, atemorizaban a la población. Entonces requeríamos dentro de nuestra misión, uno como reserva de las Naciones Unidas y otro como una fuerza de reacción inmediata para poder neutralizar estos grupos armados que se encontraban en todo el territorio de Puerto Príncipe, con actividades justamente que teníamos que llevar armamento, que teníamos que enfrentarnos a estos grupos, teníamos que neutralizar a estos grupos, teníamos que recuperar el armamento que habían sido producto de la neutralidad de las Fuerzas Armadas, porque se convirtió en un país que estaba a cargo de la Policía Nacional. Entonces el gobierno de ese entonces no tuvo el cuidado tal vez de recuperar todo este armamento a las Fuerzas Armadas y darles a la policía o llevar a algún depósito. Teníamos grupos irregulares armados. Teníamos grupos regulares armados, justamente provenientes de esa época, de los golpes de Estado, de esa época cuando dijeron ya alto a las Fuerzas Armadas. Entonces se organizaron en grupos armados que estaban a lo largo del territorio, que tenían enfrentamientos permanentes. Entonces tenemos que pacificar justamente haciendo uso del armamento también. ¿Esto requería intervenir, actuar de forma con armas? En varias oportunidades. Tuvimos enfrentamientos en varias oportunidades. ¡Wow! ¿Cuántos enfrentamientos tuvieron? Yo tuve unos 3 enfrentamientos fuertes. Uno que ocuparon el Palacio Legislativo. Entonces me dieron la misión de retomar el Palacio Legislativo. Inicialmente hicimos uso de armamentos no letales, gases, pero recibimos fuego. Entonces teníamos los tanques allá, hicimos unos disparos a los diferentes sin un objetivo determinado, y tuvimos un enfrentamiento, un intercambio de fuego, y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de recapturar. Eran unos 6 guerrilleros que pertenecían a un bando, y recapturamos también algún armamento de cuando habían tomado el Palacio Legislativo. Vuelvo con usted porque lo que más se recuerda es el tema del terremoto de Haití. Eso lo haré en cuestión de segundos nada más, por favor. Coronel Ortiz, reconstruir su unidad y soberanía estatal. Y alguna vez alguien se preguntó, ¿y quiénes somos nosotros para enseñarles, digamos, ¿no?, a reconstruir su soberanía estatal, a ordenarlos como país, por ejemplo, para aclarar bien el tema de esa misión boliviana? Debido a la situación en que atravesaba Haití, un caos, no había una organización, una estructura política, había bastante delincuencia, la gente se siente insegura, salía de su casa, no sabía si iba a volver, los padres, los ancianos, los niños, cuando asistían a los colegios. Entonces sí necesitábamos sentar presencia física con la participación del contingente. No siempre para utilizar las armas,
sino para cumplir operaciones de seguridad, patrullajes, reconocimientos. Esta presencia física ha logrado la paz en Haití. Y no solamente participar en operaciones militares, sino también participar en operaciones de ayuda humanitaria. Después del terremoto, se formaron centros de refugiados, hogares, escuelas, que no tenían las comodidades necesarias. En ese sentido, en esa ayuda, en esa participación solidaria, de sentimiento, de cariño, de apoyo por lo que estaban atravesando, nosotros colaborábamos con la dotación de agua potable a estos centros de refugiados, apoyábamos con los servicios básicos, instalaciones de paneles solares para que puedan tener luz. Entonces también apoyábamos con nuestro personal médico odontológico en todos los lugares que íbamos a hacer la presencia física y darles la ayuda humanitaria, lograr por lo menos un espacio, una sonrisa a los niños y lograr la paz y la tranquilidad de todos los hermanos haitianos que necesitaban allá. Coronel Gustavo Terán, en algún momento se dijo que era hasta casi fabuloso ir a Haití, porque los militares llegaban con un sueldito aparte, llegaban con un monto de dinero para hacer su propia casita. No sé, a ese estilo que cuando uno va en Estados Unidos a una guerra con todo arreglado de por vida, que eso conseguían los militares, entonces esto les favorecía. ¿Qué tan bueno fue ir a Haití? Considero que lo positivo de ir a Haití permitió al ejército particularmente incrementar su prestigio en el ámbito mundial, no solamente en el ámbito regional. Esto lo digo porque tuve la suerte de comandar fuerzas especiales, que en su primera etapa el empleo de las fuerzas especiales en operaciones de paz permitieron justamente lo que mencionaba hace un momento el coronel Laredo, pacificar el área más peligrosa que fue City Soleil. Dentro de 3 pilares básicos que establece la resolución 1542 del año 2004, donde definía que la misión de Naciones Unidas en Haití tenía que basarse en el respeto a los derechos humanos, en segundo lugar, generar un ambiente seguro y estable, y finalmente el de coadyuvar al proceso político que se estaba estableciendo en Haití. Esto, más allá de podríamos decir, el pago mensual que recibe el casco azul a nivel mundial, de alguna otra manera es una retribución, ¿no?, al esfuerzo, al riesgo que uno pone por el servicio a la paz, por ese espíritu que los militares sentimos de poder evitar los conflictos armados, porque un conflicto armado, cuando está en conflicto armado, se da cuenta de que hay daños colaterales, población civil particularmente que sufre, niños, mujeres que son violadas por los grupos armados, refugiados. Entonces, con ese espíritu, considero que el año 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas para que las generaciones futuras puedan, ¿no?, evitar el flagelo de la guerra, evitar el flagelo del conflicto. Entonces, considero que con la participación de los 15 contingentes en Haití, no solamente hemos demostrado la capacidad técnico-operativa del Ejército de Bolivia, sino también su espíritu humanitario, donde el coronel Laredo tuvo la suerte de comandar el contingente que estuvo en el terremoto, y lógicamente, posteriormente, los restantes contingentes permitieron mantener e incrementar el prestigio del soldado boliviano. Coronel Laredo, un minutito, ¿cómo fue el momento del terremoto en Haití, donde surgieron muchos aplausos y parabienes para los militares bolivianos? Yo no podría olvidar ese 12 de enero de 1910 a las 4:50 de la tarde, donde muchos grupos, pelotones del contingente retornaban después de cumplir sus misiones. Hasta esa etapa, John, teníamos una misión perfectamente establecida en nuestra misión escrita, en nuestra misión que nos daban en forma permanente el Comando de las Naciones Unidas, y nuestra misión asignada por nuestro ejército, que eran una misión de seguridad, una misión de reconocimiento, una
una misión de enfrentamientos en caso de que así se requiera, y de pronto cambió diametralmente nuestras misiones, nuestras expectativas, nuestra actividad, y no porque el comando de MINUSTAH nos había dado la misión, sino porque nosotros así nos los habíamos impuesto, producto de una experiencia, producto de la conciencia del contingente. Recuerdo esa mañana, era un momento traumático, cuando veíamos abrirse la tierra, veíamos deformarse la tierra como olas, veíamos saltar los vehículos a una altura de unos 10 centímetros, caerse los muros perimetrales y caerse los edificios alrededor. Y después de unos 20 minutos de tranquilidad, pese a que seguían los temblores, después de una oración, después de un Viva Bolivia, tuvimos que decidir la acción, y nuestra misión principal era como refuerzo, como el grupo de reacción inmediata del comando, como el grupo que tenemos la obligación de reaccionar ante cualquier emergencia. Nos reunimos, no había ningún contacto ni con Bolivia ni con MINUSTAH, porque no había ya servicios básicos, no había teléfonos, teníamos que tomar las decisiones y teníamos que impartir las órdenes en grupos desplegados, sin tener comunicación unos a otros. Cada quien por su lado. Cada quien por nuestro lado. Entonces lo que hice inicialmente era la mayor colaboración necesitaba la población, que destaqué una tercera parte del contingente y una cuarta parte del contingente que nos dirigimos a nuestro comando, a nuestra base de operaciones, a nuestro cuartel general, que era el edificio Christopher, que se había derrumbado completamente. Llegamos al trote al edificio, yo estaba al mando de ese grupo y lo veo a mi comandante sentado entre los escombros llorando. Había fallecido su esposa, no había ningún contingente alrededor de él, nosotros fuimos los primeros en llegar y se alegró en cierta forma por nuestra presencia. Inmediatamente empezamos a rescatar todo el personal que pudimos rescatar. Era mucho personal herido. Si hacemos una rememoranza, eran 213.000 personas fallecidas de ese terremoto, que era de 7.3 grados de Richter. Eran 2 minutos y un poco más el temblor, prácticamente se destruyó toda la población y eran miles de heridos. En ese tiempo que todavía no llegaban las Naciones Unidas, no llegaba la ayuda internacional, la comunidad internacional con sus ayudas, fueron 3 días, 2 días y un poquito más que tuvimos que batallar con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios para poder socorrer a tanta gente, John, que era traumante. Cambiaron nuestras misiones, como le digo, se desplomaron las cárceles, escaparon los presos robando el armamento de las cárceles, se desplomaron los bancos, los supermercados, era un saqueo de toda la población. Entonces teníamos que dar seguridad, teníamos que recapturar el armamento, teníamos que socorrer a las personas, teníamos que enterrar a los fallecidos, teníamos que hacer campamentos, teníamos que proporcionar agua, teníamos que proporcionar alimentos. No había tiempo para dormir, no habíamos comido ya en días nuestros alimentos, que teníamos bastantes acumulados, lo dimos a todos los necesitados, gastamos la última aspirina que teníamos en nuestro botiquín. Había personal que teníamos conocimientos básicos de primeros auxilios que lo hemos empleado al 100%, cual si fuéramos médicos. Hemos tenido la experiencia de ver morir a mucha gente. Es una pena que teníamos que escoger quiénes se van a morir y a quiénes podemos salvar aún. Wow, tuvieron que escoger en muchas Teníamos que escoger porque teníamos una cantidad de muertos. Yo recuerdo una experiencia que me ha dejado alguna huella, John, que tenía una niña muy malherida en mis manos, que la enfermera me dio después de 2 días y me dice, coronel, si no la llevamos a amputar su piernita de esta niña, se va a morir ya. Y la llevo al hospital y me encuentro con un hospital que estaba lleno de cadáveres y lleno de heridos. Entonces entro a la fuerza, bueno, porque era comandante, logro entrar. Y dentro del hospital me encuentro con unos cientos de heridos también. Y con el médico ahí al medio de los heridos sentado durmiendo. Y le digo, doctor, lo despierto, ¿no? Tenemos que ayudarle a esta niña.
mire coronel, me dice, yo no tengo ahorita una pastilla, no tengo 1 metro de hilo y no tengo una gota de suero o de calmante, no puedo hacer ninguna operación, déjela ahí, me dice. Entonces, en mi desesperación, bueno, la saqué, la llevé a otro centro médico y, bueno, traté de salvarle la vida a esa niña, que lo tenía como bajo mi responsabilidad, pero en realidad era un tiempo de unas 2 o 3 horas que me había quedado con la niña, y en esas 3 horas muchas personas se habían recuperado o habían podido salvar la vida de otras tantas personas. O sea, era el tiempo, mientras más tiempo teníamos de no dormir o de no comer, más vidas teníamos la posibilidad de salvar. Era una situación desesperante, nos hemos movilizado desde un primer momento, y desde el momento que llegó la comunidad internacional, la prensa internacional, pues se veía, ¿no?, a gente boliviana en todo ello, realizando actividades humanas, las diferentes actividades que sin una orden dada, solamente con la orden de nuestro gobierno, la orden del ejército, de cumplir la misión, de hacer una actividad pacífica en Haití, de ayudar a la población social. Coronel, las cifras finales ¿cuentan de bajas en los contingentes, en el contingente boliviano? No, en el contingente boliviano no ha habido bajas, sí, pero ha habido heridos. De hecho, mi coronel Terán ha sido herido en el primer contingente. Pero sí, en todo momento en que salíamos a las operaciones, ya sea los primeros militares o de ayuda humanitaria, corríamos el riesgo por los grupos armados, por la delincuencia, por la tenacidad de la gente de poder buscar sus alimentos, de buscar una fuente de trabajo, una desesperación total. Tal vez no inclusive con las mismas armas, sino hasta a veces con el propio desprendimiento de las manos para poder tener alguna situación que puedan mejorar su estabilidad, su situación de vida. Gracias a Dios, nosotros no hemos tenido, en mi contingente especialmente, no hemos tenido ninguna baja. ¿Cuántos heridos cuentan de todos los contingentes? ¿Tenemos el número? 3 heridos. 3 heridos. 9 años enviando militares bolivianos, cascos azules, entrenados a Haití, 15 misiones. Soy parte de quienes comandaron estas misiones, están con nosotros. Coronel Gustavo Terán, me llamó mucho la atención. No tuvimos bajas, pero sí tuvimos heridos. Usted fue uno de los heridos en uno de los contingentes. Sí, John. Bueno, el que va a participar en operaciones de paz justamente corre el riesgo de ser herido. En la etapa que me tocó participar inicialmente como miembro del Estado Mayor, el año 2005, es de que en las actividades, en las tareas de coordinación civil-militar que yo realizaba, juntamente con la Cruz Roja Internacional, es de que los delincuentes armados en el área de City Soleil tienden una emboscada y lógicamente no tuvieron ningún tipo de control ni cuidado con disparar contra personal de la Cruz Roja y personal militar. La intención de ellos era dar de baja cascos azules. Justamente hasta esa temporada del 2005 habían fallecido 6 cascos azules de otros países y bueno, yo tuve la suerte de saborear un poco, ¿no?, como militar el ingreso de un proyectil. ¿Le gustó? A nadie le gusta, ¿no? Así lo entiendo. Pero como militares tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Un balazo. Así es. Y más bien que posteriormente actuaron los del contingente que nos daba seguridad al Estado Mayor y de esa manera retorné al país, me recuperé y posteriormente volví al mando del primer contingente. ¿Dónde fue el balazo, coronel? En la pierna. En la pierna. Así es. Con suerte. Con suerte. Podría haberlo matado. Podía haberme matado porque fueron fracciones de segundo que me agaché y el disparo que seguramente me venía fue a la cara del miembro de la Cruz Roja que le destrozó el rostro. Jesús. Coroneles, les agradezco por estar aquí y quizás la conclusión de esta entrevista sea ¿qué sacamos de haber ido 9 años en 15 misiones a Haití? ¿Cuál es la lección aprendida? Pensando siempre
en la grandeza de nuestra patria. Lo que sacamos es pues que como contingente boliviano de nuestro glorioso ejército, la participación de poder haber ayudado, haber ganado un gran prestigio, tanto internacionalmente como miembros de las Naciones Unidas, y haber logrado una experiencia de poder participar en este tipo de operaciones, de mantenimiento de paz, de saber y de conocer la realidad de nuestros países hermanos que están buscando siempre una ayuda en las situaciones que atraviesan. Hemos logrado tener la experiencia necesaria y que nuestros soldados bolivianos hayan cumplido con dignidad, con honor, con fortaleza todas las misiones que nos han asignado en las diferentes tareas, actividades que hemos desarrollado. Lo hemos logrado y hemos, ante el mundo, el ejército de Bolivia a través del contingente se ha visto como una entidad, una institución de ayuda, una institución de lograr la paz en todo el mundo. Gracias, coronel de Altos Estudios Nacionales Iván Ortiz, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 13. Coronel, ¿qué era la lección al final? Perdón, la lección aprendida. Sí, John. En Haití estamos inmersos o en medio de un grupo de contingentes de diferentes países. Le puedo nombrar Brasil, Nepal, Sri Lanka, Uruguay, China, Japón y otros países. Entonces, ¿y Bolivia cómo reacciona frente a estos grupos, frente a estos contingentes? Yo me siento muy orgulloso, John, porque en reiteradas oportunidades he sentido las felicitaciones y poner al contingente boliviano como ejemplo de los otros contingentes en forma escrita por el Force Commander, por el comandante y por el Deputy Force Commander, por el segundo comandante, en radiogramas que nos ponían como ejemplo frente a otros contingentes, como el contingente más disciplinado, que cumple las misiones pese a las limitaciones que podamos tener, sin horarios. En una oportunidad, John, y lo digo muy rapidito, era SONAPI, donde llegaban todos los recursos de la comunidad internacional para poder colaborar, y teníamos la misión de proporcionar seguridad a SONAPI. Nosotros acá y otros contingentes por acá. Me llama el comandante y me dice: coronel, se tiene que hacer cargo de estos contingentes más porque se han ingresado los negritos por acá y han saqueado los abastecimientos. Comande a las otras fuerzas más. Así es, John. Y nos organizamos, distribuí a mi contingente a Bolivia en todos los grupos y pusimos los lineamientos y tomamos el mando de la seguridad de SONAPI. Es un orgullo tener esas felicitaciones y ha sido el reconocimiento a la comunidad internacional de Bolivia en esta misión de paz. Coronel de Altos Estudios Nacionales, Henry Laredo, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 5. Muchas gracias por estar con nosotros. Coronel Gustavo Terán, de Altos Estudios Nacionales, comandante de la Compañía de Infantería Bolivia 1, me despido, porque el tiempo me dice ya. Se acabó la misión de la entrevista para mí y se acabó la misión de Haití para ustedes. Felicidades, muchas gracias por contarnos esa experiencia. Coroneles, nuestros saludos de respeto. A usted, John, muchas gracias.